mañana nosotros creemos que la presencia es tan poderosa del Espíritu Santo que está trayendo a nuestras vidas justamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos de su gracia, necesitamos que el Señor se mueva de una forma tan pero tan poderosa que nosotros podamos entender lo que realmente Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que les invito a estar atentos y que podamos permitirle que el Espíritu Santo haga lo que Dios, el Padre, ha mandado hacer. Las canciones que hemos cantado, los temas que hemos elevado ante el Señor, tienen que ver justamente con esto que estamos hablando en este instante. Y que es nada más ni nada menos que permitir que el Espíritu del Señor se mueva con tanta libertad en nuestras vidas, que nos dé certeza, seguridad, convicción de que nuestras vidas en principio agradan al Señor y que nosotros estamos caminando, viviendo, andando en el Señor. De eso se trata en esta mañana este mensaje. La vida debería ser de una constante reflexión de parte nuestra. La vida debería transcurrir en ese diario de 24 horas donde nosotros siempre nos tomemos un tiempo de hacer análisis. Pensando, por ejemplo, estamos en un fin de semana, pensando no solamente en el día de ayer que ya ha transcurrido, sino pensando cómo hemos transcurrido la semana. Preparándonos, si así Dios lo permite, cómo vamos a dar inicio a una semana nueva, si Dios nos concede vida. Debería ser entonces de una meditación y reflexión profunda permanente, porque seguramente que habrá detalles, habrá datos que nosotros, al aflorar de esa meditación, de esa reflexión, nos impulse a que pudiéramos pensar, bueno, ¿y cómo mejoro esto? ¿Cómo procuro de corregirme en esto que a lo mejor no fue el paso correcto que yo tenía que dar? ¿Cómo será que si encaro de esta manera distinta, cómo me irá? En fin, todas estas cosas deberían estar siempre allí delante de nuestros ojos, de nuestro análisis permanentemente. Y hablo de la vida cotidiana. Pero la vida cotidiana debe estar regida, debe estar movilizada. Hoy ya nosotros conociendo al Señor, la vida cotidiana debería ser impulsada dependiendo de nuestra vida espiritual. Por eso también, así como pudiéramos ser a lo mejor muy puntillosos en hacer análisis del día a día, cuanto más hacer también puntillosamente un análisis, una reflexión de nuestra vida espiritual. De eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy habla de: ¿estoy viviendo realmente en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Y fíjense que la palabra Espíritu está con mayúscula, porque nosotros, cuando el Señor dice en su palabra que creó al hombre, sopló y transfirió espíritu de vida. Ese es el que cotidianamente nosotros nos movemos. Pero aquí estamos hablando de otra ayuda de parte de Dios, no solamente haber exhalado, soplado, influido con el soplo de su espíritu para darnos vida, sino que también un día, por decisión personal, el Señor
derramó sobre nuestra vida su Espíritu Santo. Entonces nuestra vida cotidiana debería ser ahora regida, guiada por una vida viviendo en el Espíritu del Señor. Por eso es la pregunta: ¿estoy viviendo realmente mi día a día guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué será esto de vivir en el Espíritu? Quizás debo estar todo el día encerrado en una habitación, en comunión con Dios, y allí levantando manos y teniendo expresión de llenura, de bautismo, de comunicación en lenguas que el Señor nos da. ¿Será eso? ¿De eso se trata? ¿Solamente de eso se trata? No. Es parte, es una parte. Es una parte. Porque vivir en el Espíritu no está solamente concentrado en eso, aunque de eso depende también. Ahora, también aflora la pregunta: bueno, si tengo un gran interrogante de cómo estoy y si estaré viviendo en el Espíritu, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo saber si realmente estoy viviendo en el Espíritu? Este es el tema que hoy nos ocupa. Y quiero llevarlos, iglesia, hermanos míos, a que ustedes comprendan que esta es una necesidad, esta es una necesaria reflexión que nosotros debemos llevar adelante constantemente. Estoy viviendo, estamos viviendo en el Espíritu. Días atrás, sin ir más lejos, el día viernes, yo les mandé en ese devocional semanal un pasaje que hoy también lo vamos a meditar en alguna parte, pero la reflexión decía, la breve reflexión decía que nuestra vida plena depende realmente de esto. Nuestra vida diaria, para que nosotros logremos una vida plena, para que nosotros podamos siempre descubrir que aflora el gozo por tener a mi alrededor a aquellas personas amadas, a quienes apreciamos, personas que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestra vecindad, en nuestro barrio, para que yo pueda vivir realmente una vida plena de gozo, rodeado de este cúmulo de personas. Y que por supuesto inicia primero en casa, y ahí es donde reflexiono y digo: ¿por qué mi casa no es el lugar placentero para mí? ¿Por qué mi iglesia no es el lugar placentero para mí? ¿Por qué mi barrio no es el lugar placentero? ¿Por qué estoy disconforme con mi trabajo? Hay algo que me está sucediendo. ¿Por qué no hallo placer, disfrute en una preciosa localidad, ciudad con la que nosotros hemos sido llevados, movilizados por el Señor? ¿A qué se deberá si todo lo que alrededor mío tengo deberían ser justamente los recursos suficientes para que yo pueda vivir una vida en pleno gozo, en paz y por ende con alegría y con felicidad? ¿A qué se debe? Hoy ya mirando desde el plano cristiano. Entonces, una vida plena de gozo, de paz, rodeado por las personas a las personas que amo y me aman, y aún aquellas que a lo mejor, porque no a todos le vamos a caer bien, entiéndase esto, no a todos. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces, a pesar de todas esas cuestiones, poder tener una vida de gozo y en plenitud? A la conclusión que llegamos, si es que reflexionamos profundamente, es que esto solamente se logra si tenemos una comunión y una relación plena y profunda con Cristo Jesús. No hay otra fórmula. No existe otra manera. Podremos encontrar miles y millones de libros de autoayuda. Podemos encontrar miles y cientos de instituciones que nos rodean, que están esforzándose para
tendernos una mano para que nuestra vida tenga un fruto, un cambio. Sin embargo, no son suficientes. Nosotros nos hemos dado cuenta que la única manera de poder tener una vida plena de gozo, de paz, de confort, que no quiere decir lleno de recursos materiales, sino una vida de confort, que a mí me cause placer encontrarme con ustedes, que a ustedes les cause gozo venir a la casa del Señor, que estar en la casa del Señor sea para cada uno de nosotros el momento y el lugar más agradable, que sea el ámbito, el ambiente donde a mí realmente me produce un gozo diario. Entonces, si todo esto no se está dando en mi vida, es necesario que haga un alto. Yo les decía en el devocional, hagamos un alto, hagamos una pausa en nuestro caminar y meditemos, reflexionemos. ¿A qué se debe que no estamos viviendo esta vida de pleno gozo, de plena paz? Seguridad. Una vida de seguridad plena solamente se halla cuando uno está en un estrecho o estrecha relación con nuestro Señor. Hablando con un hermano días atrás, me decía que por distintos motivos, distintas cuestiones de salud, de atención familiar, de compromisos laborales, está siendo impedido de poder tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y me decía, ya no aguanto más, ya no soporto más esta soledad, necesito pasar por la estación de servicio para que yo sea abastecido del combustible que me estoy dando cuenta me está haciendo falta. Y eso es la casa del Señor. Eso es la presencia del Señor. Nuestra seguridad en la vida terrenal, pero también nuestra seguridad en la vida eterna. Hay, tristemente, creyentes, cristianos, que en este tiempo se hacen la pregunta del millón: ¿será que si hoy parto voy a la presencia de Dios? Hay algo que está pasando que no le está trayendo la convicción, la certeza, la seguridad de que esto prometido por el Señor será así. Entonces ahí es donde nos planteamos, ¿qué está pasando en mí? Y a la conclusión que llego, o a la que debería llegar, es: estoy sintiendo un vacío, estoy sintiendo una sequedad, estoy sintiendo de una falta de algo, porque no estoy viviendo en el Espíritu, porque me doy cuenta que no estoy andando en el Espíritu, porque Él es el único que puede traer a mi vida estas seguridades y estas certezas. Ahora, ¿cómo saber si yo estoy realmente lleno de ese Espíritu? Si yo estoy viviendo en el Espíritu, si estoy caminando en el Espíritu. Quiero llevarnos a la palabra, para que no miremos al que está al lado, sino que nos miremos como si fuera un espejo a nosotros mismos. Y lo llevo al libro de Pablo que le escribe a la iglesia de Éfesos, allí en el capítulo 5. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente por su propia persona, sino porque también esto él observaba en los demás, viene con esta palabra como si fuera hoy también a nosotros, pleno siglo XXI, a explicarnos sobre esta cuestión. Efesios 5, desde el verso 15 en adelante. Les decía hace un rato
¿Será que me hago esta pregunta? ¿Será que hago este alto en mi camino diario y reflexiono si estoy caminando conforme al Espíritu de Dios? Viene Pablo y me dice en esta mañana, nos dice, verso 15, mirad. El mirar este verbo de mirar, que lo vamos a encontrar mucho en este libro de Éfeso y en estos capítulos, el 5 y el 4 en especial, tiene que ver justamente con lo que yo les decía recién. Hago un alto para mirar si estoy viviendo y caminando en el Espíritu. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios nos moviliza a que nosotros nos detengamos a hacer un punto de reflexión. Mirad pues con premura cómo están andando. Y si viene lo que viene, es porque evidentemente esto estaba sucediendo. Pablo agrega y dice, porque ustedes tienen que darse cuenta que no deben andar como necios. ¿Qué quiere decir necio? Una persona necia es una persona que rechaza a Dios. De eso se trata. Toda persona que tiene rechazo a Dios es considerada una persona necia. Porque toda persona que rechaza a Dios está dando muestras de que no le cree a Dios. Por lo tanto, puede estar alineado, encolumnado en la fila de los llamados ateos. Entonces, una persona necia es aquella que rechaza a Dios. Una persona necia es aquella que se considera de que por no creer en Él, ya listo, está catalogado como un ateo. No cree en Dios. Es una persona con carencia de conocimiento. Una persona necia, el riesgo que corremos nosotros cuando no profundizamos en el conocimiento de Dios a través de la palabra, es que podemos caer, valga la redundancia, en estos errores, en estos peligros, en estos riesgos, de convertirme en una persona necia, en una persona que no cree, en una persona que inclusive rechaza, por no creer, rechaza a Dios. Carente de conocimiento. Desde el punto de vista bíblico y desde la explicación del diccionario bíblico, dice que la fuerza que impulsa a una persona para ser necia está movilizada por un espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu que opera en los necios es el espíritu de Amón. Así lo dice el diccionario bíblico. Amón se había convertido en un enemigo del pueblo de Israel. Así que toda persona considerada enemiga de Dios, rechazando a Dios, no creyendo en Dios, está siendo gobernada por un espíritu necio, y ese espíritu necio está siendo impulsado por el espíritu de Amón. Así dice el diccionario bíblico. Pero no se queda solamente con este reclamo de parte de Pablo, no como necios, no como rechazando a Dios, no como carente de conocimiento de Dios, no siendo, porque ustedes ya no son ateos, ustedes son creyentes en Cristo, sino dice como sabios. Y acá no estamos hablando de inteligencia humana, acá no estamos hablando de intelecto humano, aquí estamos hablando de una sabiduría que proviene de lo alto. La única manera de poder contrarrestar la necedad es a través de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de y en Dios me impulsará a buscarle más y más. Por eso es necesario el detenerse a reflexionar si yo estoy siendo movilizado
a vivir y a caminar mi diario vivir por el Espíritu del Señor. Entonces Pablo viene a aclararnos para que nosotros por la palabra podamos descubrir, porque una de las preguntas era, ¿cómo saber si yo estoy siendo lleno del Espíritu y si estoy viviendo en el Espíritu y si estoy andando en el Espíritu? Para que no caigan en eso, como hombres y mujeres necias, dice Pablo, es necesario que ustedes anden como sabios. Y una de las cuestiones que no es nuevo, este tema del tiempo. El tiempo. Mire, si hay algo con el cual, si hay un enemigo con el cual luchamos día a día, es con el tiempo. Y no estoy hablando de clima. Estoy hablando del uso horario, el tiempo. Pero esto no es nuevo, porque si está escrito es porque este es un problema que ya existía y sigue existiendo. Por eso Pablo viene en el verso 16 y dice, personas sabias, carentes de necedad, son aquellas que aprovechan bien el tiempo. Usted hoy ha escogido la mejor parte como lo hizo María cuando Jesús visitó la casa de Lázaro. La actitud que tenía Marta no estaba dando muestras que ella había entendido con sabiduría de lo alto que estaba aprovechando bien el tiempo. Sin embargo, María sí. Entonces, habiendo apartado tiempo usted para venir a munirse de mayor conocimiento del Señor, está hablando que usted está viviendo guiado por el Espíritu del Señor y que está anhelando más y más sabiduría de parte de lo alto para seguir caminando, pisando sus huellas, aprovechando bien el tiempo. Este problema del tiempo para Dios no es nuevo. Este es un problema antiguo, donde constantemente la palabra de Dios hace hincapié sobre la importancia de no descuidar el tiempo de Dios y para Dios. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quién ha dicho de que desaparecerán los días malos? Empezamos el año nuevo y todos, por supuesto, con gran esperanza, aguardando con mucha expectativa que el nuevo año cambie y sea mejor que el anterior. Hemos transcurrido 6 meses, ya no estamos en plena pandemia, sin embargo, pareciera como que todo sigue igual. Quizás no viviendo en un encierro, pero existen otras cuestiones que tienen que ver con los problemas, tienen que ver con los días malos. Entonces Dios dice, sabio es aquel que aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos, van a tener días malos. Un día el Señor Jesús tuvo que reaccionar ante sus propios discípulos, porque cuando aquella mujer derramó aquel frasco, esencia pura que representaba el salario de todo un año para un obrero, y no faltó quien recriminara esa actitud de aquella mujer. Y entre esos estaba Judas. Judas dijo, como presidente del comité de finanzas del Señor Jesús, dijo Judas, qué derroche haber tirado ese perfume. ¿Cuánto dinero podríamos haber obtenido con eso? Para dar, y ahí afloró la aparente actitud de ayuda de Judas, porque él decía, con ese dinero podríamos haber dado de comer a tantos pobres, atender a tantos pobres, económicamente hablando. Entonces el Señor Jesús le dijo, esta mujer, parafraseándolo,
esta mujer ha hecho lo correcto. Porque pobres siempre van a tener. Entonces viene Dios hoy y nos dice lo mismo. Si apartaste tiempo para adquirir mayor conocimiento mío, si apartaste tiempo para que te des cuenta si estás viviendo en el Espíritu y cómo podés mejorar tu día a día para vivir y caminar en el Espíritu, acuérdate, los días malos van a seguir existiendo, porque los días malos van a seguir con ustedes hasta el final de sus días. El mismo Señor Jesús en algún otro lugar dice, en el mundo tendrán problemas. Pero si ustedes apartan el tiempo para estar conmigo, si ustedes aprovechan el tiempo con diligencia, si ustedes son sabios y diligentemente aprovechan bien el tiempo, aun cuando vengan los problemas, ustedes van a tener paz porque mi paz les dejo. Si están esperando a que el mundo carezca de problemas, estamos equivocados. En el mundo tendrán problemas, dice el Señor, pero solamente lo van a poder entender aquellos que viven caminando guiados por el Espíritu del Señor, porque ya nosotros no dependemos de si tenemos o no tenemos problemas. Ahora dependemos de que el Señor nos esté guiando en nuestro diario vivir. Para eso, una vida plena de gozo, de paz, de calma y a pesar de, es disfrutada por aquellos que caminan, que viven y andan en el Espíritu. Por eso la recomendación de Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Consumir el tiempo de Dios habla de una persona que carece de conocimiento y sabiduría de Dios. El tiempo de Dios debería ser tan innegociable. Escuche esto. El tiempo de Dios y para Dios debería ser tan innegociable como el tiempo que usted no negocia para ir al gimnasio, para sus entretenimientos. Cuando llegó la hora de comer, usted le da tiempo. Cuando llegó la hora de trabajar, usted le da tiempo y ocupa ese tiempo. No lo negocia, pero con el tiempo de Dios nos convertimos en negligentes y a Dios le consumimos su tiempo. Pero esto no es nuevo. Lo que para nosotros hoy nos resulta como algo tan actual, esto ya trae su arrastre. Por eso, a pesar de que hace 2000 años se expresaron estas palabras de parte de Dios, pareciera que fuera tan actual, porque hoy sigue sucediendo esto. Aprovechando bien el tiempo, porque le van a venir los días malos. Dice en el libro de Colosenses, lo llevo un ratito allí, al capítulo 4, el verso 5. Colosenses 4, 5. Anden sabiamente. Otra vez la palabra andar, el verbo andar, así como veíamos recién el verbo mirar. Anden sabiamente, que dice redimiendo, rescatando, aprovechando. El mismo Pablo que le escribió a los Éfesos y les recalcaba sobre esta cuestión, aquí también les está recalcando a los colosenses. Anden sabiamente, redimiendo ¿qué? El tiempo. Rescatando el tiempo que le hemos consumido, que le hemos dejado de lado, que le pertenece a Dios. Colosenses 4:5. Aparece otra calificación para el creyente, porque esto no es para el de afuera, esto es para el de adentro. Así como hoy dijo el Señor, de esta necedad es visible en el cuerpo, entre los miembros. Esta falta de inteligencia, esta falta de diligencia, esta falta de sabiduría la encuentro en el cuerpo, decía el Señor. Aparece otra calificación en el verso 17.
La calificación a la cual se refiere el verso 17 es a la insensatez. No solamente a la necedad, sino también a la insensatez. ¿Qué es ser un individuo insensato? Es aquel sin sentido común, aquel que actúa arrebatado, aquel que hace cosas sin pensar, aquel que aunque haya pensado no ha pensado bien. Porque seguramente que con este tema del tiempo, para poder consumirle el tiempo de Dios y dedicarlo a otra cosa, tuvimos que haberlo pensado, pero no hemos pensado bien. Toda persona que le consume el tiempo de Dios para dedicarlo a otra cosa es fruto de que lo ha pensado hacer así. Pero insensatez justamente califica o define a la persona sin sentido común y que no piensa bien. Cada vez que nosotros leemos la Biblia tenemos que trabajar con un diccionario al lado. No solamente el diccionario de nuestra propia lengua, sino también un diccionario bíblico, porque también debemos rescatar qué sentido tiene, qué explicación tiene, qué definición tiene desde el punto de vista bíblico. Así que Pablo es un poco, no solamente frontal, sino profundo y duro en esto. Porque él viene a calificar a los cristianos, no está hablando a los de afuera. Hay cristianos, dice él, parafraseándolo, que están andando como necios, no como verdaderos sabios en el Espíritu, porque no están siendo llenos del Espíritu, porque no están caminando en el Espíritu, porque no están siendo guiados por el Espíritu. ¿Por qué me doy cuenta? ¿Cómo saberlo? Porque no están aprovechando bien el tiempo. Nos vivimos animando y alentándonos de que Cristo está a la puerta. Sin embargo, a pesar de que Cristo está listo, ya, presto para venir a buscarnos, sin embargo, le seguimos consumiendo el tiempo de él. Pareciera que no hemos entrado en razón. Por eso somos personas insensatas, sin sentido común. No estamos pensando bien. Si de verdad creo que Cristo está a las puertas, entonces, sin dejar de hacer aquello, también es necesario hacer esto, dijo el Señor. Sin dejar de cumplir con mis obligaciones, mis compromisos, mis responsabilidades que me catalogan, califican como un buen hombre, un buen ciudadano, cumplidor, responsable. Pero ¿por qué soy tan irresponsable con el tiempo de Dios? Es porque no estoy siendo guiado, no estoy viviendo en el Espíritu. Porque quien vive en el Espíritu, quien vive lleno del Espíritu, el Espíritu Santo, jamás, porque Él es orden absoluto, jamás nos empujará a hacer algo indebido. Él siempre nos llevará a hacer lo correcto. Y aquí viene Pablo y dice en el verso 17, por lo tanto, de acuerdo a lo que ya les he anticipado, no sean insensatos, no caigan en el error de ser hombres cristianos, mujeres creyentes sin sentido común, que no están pensando correctamente. Porque deben dedicarle tiempo a ver qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál es la voluntad de Dios para mi vida y a través de mi vida. Toda persona que le ha dado la espalda a Dios no está demostrando que está siendo guiada por el Espíritu. Toda persona que ha conocido de Dios y no está dedicándole el tiempo que Él se merece es una persona que no está interesada en conocer cuál es la voluntad del Señor. Es una persona insensata. Y no te enojes conmigo, no te ofendas conmigo, porque esto dice la Biblia. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo que me quiere guiar.
Esto me está diciendo el Espíritu Santo que quiere que yo le obedezca. No seas necio. Aprovecha bien el tiempo. Conoce cuál es la voluntad de Dios. No actúes como un insensato, sin sentido común. Y aunque pensás, no estás pensando bien. ¿A qué se debe entonces este procedimiento, esta conducta que tengo? Por lo que viene en el verso 18. Acá cita un producto, un elemento, que el error que hemos cometido es habernos empantanado, anclado solo en el elemento, cuando esto es aprovechable para todas las cosas que nos rodean. El verso 18 dice: no os embriaguéis. El ejemplo es en vino o con vino. Pero hay personas que están embriagadas de otra cosa y no de vino. Y por estar embriagados, ebrios en otras cosas, siendo gobernados y dominados por otras cosas, entonces han perdido ser llenos del Espíritu Santo. El verso 18 es clave. Cuando yo me doy cuenta que mi conducta, que mi caminar no obedece a la voluntad de Dios, debo revisar, debo hacer un alto en mi camino y revisar a qué se debe, porque puede ser que esto obedezca a necedad mía, insensatez mía, y porque me he dejado dominar por algo que me ha embriagado. Y usted póngale el producto que usted quiera. Aquí la Biblia dice vino, pero no siempre es el vino. Pero usted puede decirme: pero yo no tomo ni una gota de vino. Pero sin embargo estoy embriagado de otras cosas. Una persona ebria de otras cosas es una persona que ha perdido control y por eso le está consumiendo el tiempo que le pertenece a Dios, dedicando tiempo para otra cosa. Esa es la persona embriagada con otro producto. Llámese como se llame. Entonces el Señor viene y nos dice: no os embriaguéis con vino, porque embriagado en eso que tú dices que es lo que tienes que hacer y que justifica que le ocupes el tiempo a Dios, lo único que te está produciendo es disolución. ¿Qué es disolución? ¿Qué es diluir? Es aplacar. Cuando usted está por pintar, la recomendación que le dicen es: puede disolverlo con, y le da una medida, porque si usted se excede de la medida de ese producto, va a dañar la pintura. En la vida espiritual pasa lo mismo. Pablo mismo dijo: todo me está permitido, pero me conviene. Legalmente yo puedo hacer uso de muchas otras cosas, pero me conviene. Así que a veces nosotros somos embriagados en otras costumbres, con otras inclinaciones. Y una persona ebria, usted sabe lo que pasa con una persona ebria, ha perdido control. Y es una persona que anda a los tumbos. Y es una persona que anda de cuneta en cuneta. Y es una persona que tiene reacciones que en estado normal, natural, no las tendría. Una persona ebria puede tener esta reacción, querer pelearse con todo el mundo, cuando en su estado natural, normal, es una persona calma, tranquila. Una persona que está embriagada a lo mejor tiene actitud de... se pone a llorar. Usted sabe las actitudes que tienen los distintos ebrios. Son personas que por haberse embebido en ese producto han perdido el control de su razón, de sus procedimientos.
Y un cristiano que le ha consumido el tiempo de Dios, el tiempo con Dios, es una persona que se pone en zona de riesgo, porque está al acecho el producto de la disolución. Y así es donde la persona empieza sutilmente, porque esto no es de la noche a la mañana, sutilmente empieza a deslizarse. Y llega al punto cuando se da cuenta, ya no ora, ya no lee la palabra, venir al culto le resulta costoso. Cuando le hablan de Dios, procura de sacarle otro tema. Cuando ve venir un cristiano, un hermano de la propia congregación, se cruza de vereda o dobla la esquina. Es porque esa es una señal que está embebido en otro producto que no quiere decir que sea el vino. Y lo único que está provocando es disolver su esencia de compromiso, de su enamor, de su amor y de su apasionamiento por el Señor. Por eso Pablo viene a recomendar y dice: no se embriaguen con vino, porque cuando ustedes se dejan embriagar, cámbienle el rótulo, sáquenle la palabra vino, póngale el rótulo que usted crea. Eso que a usted le está consumiendo el tiempo de Dios, ese representa el vino. Y no es que esto significa de que usted tiene que dejar de hacer todo lo otro para dedicarse exclusivamente a venir a la casa de Dios, dedicarse exclusivamente a estar encerrado en una habitación orando al Señor, estar exclusivamente horas leyendo la palabra. No. Porque cuando el Espíritu Santo toma gobierno y dominio de mi vida, me hace hacer las cosas correctamente, equilibradamente. Para Marta, María estaba actuando mal. Para Jesús, Marta estaba actuando mal. Entonces la pregunta es: mi acción, mi actitud, mi conducta, mi diario vivir, mi caminar como cristiano, ¿a quién agrada más? ¿Te interesa más lo que dicen los demás o lo que dice Dios? Porque si te interesa lo que dice Dios, entonces deberíamos hacer lo que dice el verso 17. Interesados, entendidos de buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice en el verso 18, la parte final, que la dejé para lo último. La recomendación de Pablo, influenciado por el Espíritu Santo, le dijo a los Éfesos y nos dice hoy a nosotros: más vale sean llenos del Espíritu de Dios. Ahora, ¿con qué me voy a quedar de todos estos versos? Me debo quedar con este último. La recomendación de parte de Dios diciéndome: antes de caer en necedad, antes de caer en insensatez, antes de caer en la embriaguez donde termines cediendo tu voluntad y siendo dominado con otras cosas, la única manera de contrarrestar todo aquello es cuando seas lleno del Espíritu Santo. Y ahí viene la otra pregunta: ¿y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Lo explica en el verso 19. El verso 19 dice: hablando entre vosotros. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: cuando nos encontramos, si bien es cierto que esto no significa de que me tengo que pasar las 24 horas hablando de Dios y de las cosas de Dios. No, nosotros podemos hablar de muchos temas,
pero lo que debe abundar entre nosotros, lo que dice el verso 19. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que arde, está sedienta de hablar de las cosas de Dios. Hoy en día, con el tema del celular y la computadora, ¿cuánto tiempo le dedicamos al celular? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? En el comparativo con Dios, ¿qué es lo primero que hacemos cuando despertamos? No está mal que usted tome el celular para saber qué hora es. Pero hay cristianos, hay creyentes. ¿Por qué me centro y focalizo en esto? Porque la palabra le habla al creyente, le habla al cristiano. Entonces, Pablo viene y dice, deben ustedes anhelar permanentemente estar involucrados, hablando con la palabra, leyendo la palabra. Cada vez que hablen entre ustedes, utilicen la palabra, hablando entre vosotros con salmos. Miren, yo quiero que se entienda bien lo que voy a decir. Usted sabe que hay un área dentro de la iglesia que es tremendamente costosa de poder lograr. A las damas, a las mujeres, cuando se las convoca para tener sus reuniones, no dudan. Pero si hay un área donde no podemos lograr y es durísimo, es el de los hombres, los varones. A veces hay que apelar a algunas estrategias, como por ejemplo, la comida. Se los atrae al hombre. Cuando usted convoca una reunión de varones para un estudio bíblico, vienen 2. Cuando usted convoca a los varones para comer, vienen 100. Lo triste de esto es lo siguiente. Las estrategias no son malas. Lo triste de esto es cuando la comida termina consumiendo el tiempo de Dios. Y no equiparamos. Sí que estratégicamente está bueno invitarlos para que vengan a compartir un sándwich, un choripán, un asadito si por ahí se puede. Lo triste de esto es que a veces ni bien llegamos, le dedicamos 99,99% a ese aspecto y apenitas un 1 o un 0,1% a hablar de las cosas de Dios, cuando debería ser inclusive totalmente a la inversa. Por eso la palabra viene y me dice, una persona llena del Espíritu Santo, aun cuando sea convocado estratégicamente a una reunión y haya alimento físico, más hambre tiene del alimento espiritual. Ese es un detalle para saber si estoy lleno del Espíritu. Y que no importa si no hay esa convocatoria, esa invitación alimenticia. Voy en búsqueda del alimento para mi alma y mi espíritu, porque yo quiero seguir siendo lleno por el Espíritu Santo para poder tener una vida plena, en gozo, en paz, una familia donde yo pueda guiarla correctamente. Amén. Con himnos y cánticos espirituales. Fíjense, Pablo debe aclarar de qué se trata. Himnos y cánticos
espirituales. Es como que si nosotros acudiésemos a la iglesia, ojo, porque ese es el grave error que en algunos podría estar pasando, donde desde la plataforma se canta, pero no cánticos espirituales. Hay que revisar correctamente cuáles son las canciones que debemos levantar como alabanza al Señor. Aquellas que tengan que ver con trascendencia espiritual, aquellas que trascienden las esferas emocionales para ir y meterse en las profundidades espirituales. Por eso aquí aclara Pablo: cánticos, pero que tengan connotación espiritual. Hay muchas canciones preciosas, inclusive interpretadas por cristianos, pero lo único que conmueve son las emociones. Porque usted cuando canta un himno parece que le remueve las profundidades de su ser? Porque un himno está basado en la palabra. Hoy en día hay cánticos modernos cristianos donde la palabra Dios y Jesús no se las encuentra entre sus estrofas, y menos el Espíritu Santo, porque si hay alguien dentro de la Trinidad a la que nosotros poca atención le prestamos, es al Espíritu Santo. Lamentablemente, esta es una realidad y pareciera que esto debería ser obvio en un pueblo cristiano. Sin embargo, Pablo debe venir a recalcarnos nuevamente: una persona que está viviendo en el Espíritu, una persona que anda, camina en el Espíritu, es aquella que no está corriendo detrás de embriagarse con cosas, sino embriagarse con el Espíritu Santo. Es aquella que está deseosa, anhelante de hablar de las cosas de Dios. Hable, sí, de los pormenores que le toca vivir, porque todavía estamos en el mundo. Es necesario conocer las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero ante la problemática, porque todo es nefasto lo que sucede a nuestro alrededor, lo que contribuye para derrocar a todo eso malo es la palabra. Es cuando hablamos del Señor, es cuando nosotros nos involucramos con salmos, es cuando nosotros nos involucramos con cánticos, con himnos, con alabanza espiritual. Mire lo que pasó esta mañana tempranito. Llegamos a la casa del Señor después del saludo y después de la comunión entre nosotros y el saber cómo nos encontramos, el haber compartido allí una porción de un elemento caliente para mitigar un poquito el frío de este tiempo. Sin embargo, después, ¿en qué nos metimos? Nos metimos en el cántico espiritual. Y pasó el segundo coro y cuando llegamos al tercero estábamos siendo conmocionados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos alineados a lo que dice el Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es fácil de encontrar evidencias. Esta es una. Es una persona que lo único que quiere es hablar de Dios. Es una persona que a veces soporta la burla y la queja de otros que dicen: che, ¿no tenés otro tema que no sea Dios? Es que no. ¿Sos un fanático? No, soy un enamorado de Cristo, porque Cristo se tomó muy en serio mi salvación. Pero el que se la toma muy poca seriamente con lo que Él hizo en mi vida soy yo. Y así ando, embriagado en los pormenores de este mundo, de los vaivenes del diario vivir. Por eso mi vida no es una vida plena. Por eso mi vida no es una vida de gozo. Esto no quiere decir exento de problemas. Una vida llena de gozo, de placer, de calma y de seguridad es aquella que está embebida
en el Espíritu del Señor. Aquella persona, aquel individuo que lo que quiere es hablar y hablar y hablar cada vez más del Espíritu Santo, hablar de la palabra. Aquella que quiere cantarle cánticos espíritus a Dios, alabar al Señor desde las profundidades de su ser. Una persona llena del Espíritu Santo tiene estas características, estas evidencias. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella que dice en el verso 8 ahí del capítulo 5: ustedes ya no son más tinieblas, ustedes son luz. Una persona llena del Espíritu Santo ya procura de que deje de lado las tinieblas, la oscuridad. Son luz porque andan, otra vez el verbo andar, andan como hijos de luz. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que da muestras, señales de fruto del Espíritu Santo. Y los frutos son bondad, justicia, verdad, entre otros. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella que está interesadísima en comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que le agrada al Señor, dice el verso 10. Esa es la persona que está caminando en el Espíritu, que está siendo llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, dice el verso número 11, es aquel hombre que por nada del mundo quiere participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros no podemos obligarle a la gente que hable de sus cosas, pero cuantito estamos observando, estamos escuchando que están hablando cosas tenebrosas, cosas de las tinieblas, la actitud que debemos tomar es separarnos, es apartarnos. Yo recuerdo que cuando recién conocí al Señor y estaba apasionadísimo, que era capaz de atravesar un muro por el Señor, yo trabajaba en una institución bancaria. Y yo me acuerdo que cuando yo me acercaba a un grupo de personas que estaban hablando, y yo sabía de qué estaban hablando, cuando veían que yo venía, aprovechaban para hablar peor. Entonces yo me separaba. Pasó el tiempo, y viendo estos grupos que también seguían con la misma inclinación, me volví a acercar, pero ahora se callaban. Ese mismo grupo que antes se burlaba de mí y que me hacían la contra, ahora se callaba. Y el tercer paso es ese mismo grupo que primero se burlaba, que me hacía la contra y que después se callaba. Ese mismo grupo, cuando yo me acercaba, hacía silencio y me preguntaba: Orlando, estamos atravesando con este problema. Y la clásica que a usted también le habrá pasado: vos sabés que estoy con este problema familiar. Quiero pedirte, vos que estás cerca de Dios, vos que estás más cerca de Dios, ¿por qué no le pedís por mí? Una persona llena del Espíritu Santo procura no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprende, dice el verso 11. Una persona llena del Espíritu Santo evidencia que aún hablar de lo que ellos hablan es vergonzoso. Porque cuando Dios te dice que tú eres santo, cuando Dios te dice de que debes procurar mayor santidad, Él no dice solamente en alguna partecita de tu cuerpo. Él inclusive quiere que tu santidad se demuestre en tu hablar, tu lengua. Porque no se puede con la misma lengua cantarle alabanza y adoración a Dios y después tener una conversación que deje mucho que desear con mi lengua. Una persona llena del Espíritu Santo se cuida hasta de lo que habla y que le resulta vergonzoso aún hablar de lo que otros hablan. Dice el verso 12: no solamente hablar de lo que otros hablan, sino, dice, de lo que ellos hacen en lo secreto. ¿Cuántas cosas tú te habrás enterado de personas que hacen cosas en lo secreto? Ahora, ¿qué actitud tengo yo? ¿Salgo a murmurar, a vociferar a los cuatro vientos lo que yo sé que están haciendo en lo secreto?
Una persona llena del Espíritu Santo muestra evidencia de lo que dice en el capítulo 4, verso 17, y con esto vamos a ir concluyendo. Dice el Señor: esto les digo y requiero en el Señor, que ya no anden, otra vez aparece el verbo andar, que ya no anden como los demás, porque ellos andan en la vanidad de su mente, en aquellas cosas que no tienen sentido. Lo que pasa es que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, así que yo les pido, dice Pablo, que ustedes no tengan esta inclinación, porque ellos es como que andan ajenos a la vida de Dios, y es cierto, pero un creyente no puede andar ajeno a lo que Dios le agrada, no puede estar ajeno a lo que Dios pretende que como creyente, como cristiano, yo debo cumplir en mi diario caminar. Así que no anden como andan los demás, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno, como si no conocieran a lo que a Dios le agrada, por la ignorancia que en ellos hay, porque sus corazones están endurecidos. Lo que decíamos hoy, la persona necia es una persona atea, endurecida, no quiere saber nada de Dios, le molesta que le hablen de Dios. Hay dureza en su corazón. Está en zona de riesgo porque está ahí, propenso a perderse, porque pierde toda sensibilidad. Pareciera de que las cosas de Dios son las que debe rechazar y las que hacia el mundo son las que debe alinearse. Y esto entonces los llevan a que se entreguen a todo deseo desmedido, carnal, lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Un creyente no tiene que tener esta actitud según la palabra. Entonces vivir una vida llena del Espíritu es apartarme de todo esto. Si estas cosas todavía permanecen en mí, entonces debo ir en búsqueda de la llenura del Espíritu Santo para que me ayude, no para apartarme de Él, sino para que me ayude a que yo pueda purificarme, como cantábamos hoy. Purifícame, lávame, renuévame, transfórmame, Señor. Porque ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad ustedes lo que están oyendo es las cosas de Dios, si de verdad ustedes están siendo enseñados por Él, si de verdad ustedes están alineados a la verdad que está en Jesús. Porque en cuanto a la manera pasada de vivir, ustedes se deben despojar del viejo hombre, porque ese hombre está viciado. Vivió siempre bajo la esclavitud de deseos engañosos. Ahora ustedes tienen que renovarse, ustedes tienen que ir por una nueva actitud en vuestra mente. Y la única manera de poder tener una renovación en el espíritu de la mente es cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice el verso 24, vístanse de ese nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que la pregunta que nos hicimos al principio, ¿estamos viviendo en el Espíritu? Por no leer la palabra, nosotros estamos todavía con incertidumbre si esto lo estoy llevando adelante. Pero cuando vamos a la palabra me desnuda espiritualmente y me hace caer el velo y viene la luz de Dios para decirme, vivir en el Espíritu, tiene que haber estas evidencias. Ya no tienen que andar como los demás, no tienen que andar como los necios, no tienen que tener conductas de insensatez, no deben embriagarse ni dejarse embriagar por cosas de este mundo, sino llenos del Espíritu Santo, para que entonces ustedes puedan dar muestras del nuevo hombre en Cristo Jesús, si de verdad de Él habéis aprendido. Esta es la palabra del Señor, que en esta mañana nos viene a puntualizar. Y para terminar, quiero dejarles estas recomendaciones. Permite a Dios el control de tu vida. Permite a Dios la llenura del Espíritu Santo. Escucha esto, escucha esto. A veces nosotros consideramos que permitir la llenura del Espíritu Santo es tener más del Espíritu Santo. Escucha esto. Cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, Él vino completo.
Escucha esta respuesta. En el momento de tu salvación, Él vino a tu vida y a mi vida completamente. Cuando nosotros nos dejamos controlar por la llenura del Espíritu Santo, no es que yo estoy cada día siendo más lleno del Espíritu Santo, porque la llenura de Él ya está en mí. Vamos a cambiarle la frase. Cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, más bien es el Espíritu Santo es el que está obteniendo más y más de mí. ¿Se entendió? Cuando yo busco la llenura del Espíritu Santo, no es que busco más y más de Él, porque Él ya vino para estar todo conmigo. Cuando yo busco la llenura del Espíritu Santo, es permitirle que Él controle mi vida y que Él obtenga de mí más y más y más y más cada día. De eso se trata. Ahora, ser controlado por el Espíritu Santo no es algo que suceda de la noche a la mañana. Debemos ser pacientes y debemos ser constantes. Debemos ser perseverantes. Es un proceso de crecimiento que continúa día a día y para toda la vida. ¿Dónde está el Espíritu Santo? La palabra dice, eres templo del Espíritu Santo. Él habita en ti. El día que aceptaste a Jesús, Él vino a vivir completamente en ti, en mí. Él ya vino en toda su plenitud. Cada vez que yo busco la llenura del Espíritu Santo, no es que yo busco más y más de Él, sino que le estoy permitiendo que Él obtenga de mí más y más y más cada día. Por eso le estoy permitiendo que controle de mí cada día. Queremos vivir, queremos caminar, queremos andar. Y para que dé resultados de una vida plena, llena de gozo, de paz, de esperanza y una seguridad, no solamente en la vida presente, sino una vida eterna, busca ser lleno del Espíritu Santo, que no se circunscribe solamente a un solo acontecimiento, hablar en lenguas. Eso es nada más que una señal de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo. A partir de ahí debemos permitirle que Él, que ya vino a llenar mi vida porque Él ya vino completo, tome control cada vez más y más de mí. Buscar la llenura del Espíritu Santo es decirle, quiero ser tu esclavo, quiero que seas mi amo, quiero que sea mi Señor. Vamos a estar en pie y vamos a tener unas palabras de oración en este final. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha permitido indagar y que en esta mañana podamos nosotros permitirle que Él tome más control de nuestra vida. No te conformes con lo que hasta aquí le diste. No te conformes con lo que hasta aquí cediste de ti para que el Espíritu tome control de ti. Si tú le das el control de tu vida se ordenará. Tus pasos serán cada vez más seguros. Te darás cuenta que empieza a diluirse, a disolverse la incertidumbre, la inseguridad, la desesperanza. Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo, Él trae seguridad, esperanza, paz, no solo para tu diario vivir, sino seguridad en tu vida eterna. Padre, tu palabra fue soltada, Señor. Una palabra, Dios mío, que tiene que ver con descubrir, reflexionar cómo estamos caminando en nuestro diario vivir en este presente. Señor, aquí tienes a tus hijos que anhelan
anhelan la llenura de tu Espíritu. Pero no desde la perspectiva que nosotros interpretamos. No es que vamos en búsqueda de más y más de tu Espíritu, porque tu Espíritu ya vino a estar completo en nosotros, sino que la llenura del Espíritu Santo de la que se trata es permitir que el Espíritu se adueñe cada vez más y más de distintas áreas de nuestras vidas. Entre ellas, como decía la Escritura en esta mañana, aprovechando bien el tiempo. Señor, hemos descuidado el tiempo que te pertenece. Hemos descuidado el tiempo para estar a solas contigo. Hemos descuidado el tiempo de conocerte más. Distintos avatares de la vida nos han empujado a consumir el tiempo que a ti te pertenece, Señor. Al punto tal que hoy ya no tenemos tiempo para ti. Ya no nos hacemos tiempo para tus cosas. Ya no nos hacemos tiempo para venir y crecer en el conocimiento tuyo. Hemos dejado, Señor, hemos dejado de lado el tiempo de crecer en el conocimiento de tu palabra. Hemos dejado de lado el tiempo de servirte, Señor. Padre, en esta mañana venimos con cabezas gachas, inclinadas, reconociendo nuestros errores, Padre. Señor, en esta mañana la palabra ha incorporado algunos términos, Señor, que según nuestro criterio pareciera que no están instalados en nosotros. Sin embargo, profundizar en tu palabra nos damos cuenta que la necedad, la insensatez, la embriaguez por otras cosas forman parte de nuestro diario vivir, Señor. Y por eso no le encontramos sentido a la vida. No consideramos la vida una vida plena de gozo, de paz. Señor, tus hijos, nosotros somos los primeros que deberíamos mostrarle a este mundo en tinieblas que tú eres la luz. Nosotros como hijos tuyos somos los primeros, deberíamos ser los primeros, mostrarle a este mundo inseguro que en ti hay seguridad. Mostrarle a este mundo, Señor, que se embebe y se embriaga en cosas tenebrosas. Se involucra, Señor, en cuestiones que a lo único que le llevan es a la perdición de su vida. Nosotros como pueblo somos los responsables de mostrarle a este mundo que en Cristo hay oportunidad de cambio, de gozo y de paz. Pero he aquí, hoy tienes que dedicarle tiempo, Señor, a tus propios hijos, a reconvenirlos, porque ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? ¿Cómo le vamos a mostrar luz a otros si nosotros estamos en tinieblas? ¿Cómo le vamos a mostrar a otros que en Cristo hay paz si nosotros tenemos una vida, Señor, turbulenta? ¿Cómo poder demostrarle a un mundo que en Cristo puede haber armonía, unidad, cuando nosotros vivimos entre nosotros, Señor,
en disolución, en pleitos, en enemistades, en murmuraciones, en chismografía, Señor. Estamos teniendo señales que no demuestran la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo demostrarle a un mundo que cantando y alabando cánticos espirituales se puede hacer que una atmósfera se transforme y una vida sea vuelta en paz y en calma si nosotros no lo practicamos? Hay mucha falencia y mucha carencia, Señor, y no porque el Espíritu Santo no nos haya venido en su plenitud. Tú has venido, Espíritu Santo, en plenitud en mi vida, en nuestras vidas. Y yo te quiero pedir perdón, Espíritu Santo, por considerar que cuando te pido que me llenes más y más de ti, es porque tengo poco de ti cuando, Señor, tú viniste a plenitud en mi interior. A partir de ahora, ayúdanos, Señor, a que cuando te digamos llena, 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 quiere decir toma más cartas en mi vida, aprópiate de mi mente, de mi lengua, de mis procedimientos, de mis conductas. Ayúdame en mis pensamientos que me traen malestar. Espíritu Santo, estás completo dentro nuestro. Aprópiate. Te damos toda la autoridad para que tomes control de nuestra vida completa, no solo algunas áreas. Señor, mucho nos falta, es cierto, y este es un proceso que demanda hasta el último segundo de existencia. Pero ayúdanos, Señor, a cultivar cambios en nosotros, a procurar de verdad, Señor, a mostrarle a un mundo en tinieblas que tú eres la luz, porque nosotros estamos en luz. Que tú eres unidad, porque nosotros estamos en unidad, Señor. Que tú eres salvación, porque nosotros tenemos certeza y seguridad de una vida eterna, Padre. Ayúdanos a someternos cada vez más y más a cumplir lo que dice la Escritura. Antes bien, sean llenos, tomados por completo de aquel que ya vino completo hacia ustedes. Se llama el Espíritu Santo. Aquí tienes tus hijos, Señor. Yo te pido, Padre, en esta mañana, que tú vengas y tomes control de las vidas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú vengas y tomes control de cada vida en este día, Señor. Oramos, Padre Santo, para que tú estés haciéndote cargo de la vida, Señor. Amén. En esta mañana, Señor, gracias por la presencia de Lorena. Gracias, Señor. Gracias por la presencia de Lorena. Sí, Señor. Oh, tú le has hablado a ella en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú has hablado en esta mañana, Lorena. En el nombre de Jesús, sí. Aquí está el Espíritu Santo, Señor. Aquellas cosas que están perturbando la vida de Lorena, Padre. En el nombre de Jesucristo, ahora venimos a reprender las fuerzas del mal que vienen a atormentar la vida de la hija de Dios. Señor, tú la has comprado con sangre. Tú la has comprado con sangre. Tú la has comprado con sangre, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, ven ahora. Ahora toma control absoluto. Toma control absoluto. Toma control absoluto, Señor. Toma control absoluto. Sí, Señor. Sí, Señor. Toma control absoluto de la vida de Lorena, Señor. Para que en el nombre de Jesús ahora haya manifestación poderosa de tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú quieres controlar la vida de Lorena completamente, Padre. Tú conoces por los pormenores que ella atraviesa. Tú sabes, Señor, por las cosas que a ella le tocan ir a atravesar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu paz la inunde, Padre. Que tu paz, Señor, sí, en el nombre de Jesús, venimos a renunciar. En el nombre de
Venimos a atar a Satanás. Te atamos, diablo. En el nombre de Jesucristo te atamos, Satanás. En el nombre de Jesús venimos a atar a los demonios. Los demonios que perturban a Lorena ahora en el nombre de Jesús. A los demonios que perturban la mente de Lorena. En el nombre de Jesucristo ahora reprendemos toda fuerza del mal. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús ahora, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor.